Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudio del libro de Malaquías. Ya vamos terminando el libro de Malaquías, ya vamos pasadita la mitad. Hoy vamos a estar hablando en el capítulo 3. Malaquías capítulo 3. El mensaje de hoy es: el Mesías vendrá y hará justicia. El Mesías vendrá y hará justicia. Hay mucho que hemos aprendido de Malaquías hasta hoy y vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Aún quedan al menos 2 mensajes más. Este sería el mensaje número 5. El Mesías vendrá y hará justicia. Así que vamos a leer desde el texto 1 al texto 5. Dice así, ¿lo tenemos? He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su tiempo, a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Padre, queremos pedirte en esta noche que puedas usar a este siervo inútil, oh Dios, para tu gloria. Que sean tus palabras y no las mías las que salgan de mi boca, y que puedas traer una verdad a cada uno de nuestros corazones, que estemos dispuestos a escuchar tu voz, que puedas enseñarnos y que podamos, Señor, delante de tu presencia, aprender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hemos estado hablando, el primer mensaje, recuerdo que se llamaba el amor de Dios hacia un pueblo indiferente. Hemos estado hablando como, aún siendo un pueblo indiferente, Israel era bendecido, era amado por Dios. Pero también hablamos de que en este pueblo indiferente había llegado a estar en esa condición en parte a causa de que sus sacerdotes eran indiferentes. Sus sacerdotes miraban que trabajar para Dios era una carga muy grande, era algo que lo hacían porque les tocaba y no algo porque realmente deseaba su corazón. Podemos también ver que ellos llegaron a ofrecer un pan inmundo delante de Jehová, porque daban la ofrenda coja, enferma, ¿qué más? Ciega y despedazada. Habían puesto su corazón en los deleites de este mundo, en las necesidades de este mundo, y se habían olvidado de adorar a Dios. Y no solo eso, los sacerdotes habían pervertido su llamado, porque debían de ser atalayas que anunciaran al pueblo que estaban actuando mal. Tenían que decirles al pueblo: estas ofrendas no le agradan a Dios, vuelvan su corazón hacia Dios. Pero el problema es que los levitas estaban sucios, estaban viles, habían pervertido su llamado a tal punto que el pueblo se iba y se casaba con las mujeres paganas, pervirtiendo el llamado santo a tener una herencia consagrada a Jehová, una cementera, hijos que adoraran a Dios. Entonces este pueblo se había apartado de Dios y no había quien los encarrilara. Los sacerdotes, llamados a ser atalayas, se habían vuelto
perros mudos. Y no anunciaron la advertencia que Dios daba, y por eso Dios levantó a Malaquías. Porque antes de cada sentencia, antes de cada juicio, ¿qué envía Dios? Una advertencia. Ahora Dios anunciaría la llegada del Mesías esperado, no sin antes la venida del mensajero que prepararía la venida del Señor. Y de eso vamos a hablar hoy. El tema es: el Mesías vendrá y hará justicia. Y el primer punto que podemos ver es que Dios enviará a su mensajero antes de enviar al Mesías. Dios enviará a su mensajero antes de enviar al Mesías. El texto que vamos a leer dice Malaquías 3:1: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el texto nos menciona dos personajes. A uno se le conoce como el mensajero y el otro es el ángel del pacto que ha de venir, a quien vosotros deseáis. Y esta profecía que está dando a través de Malaquías se va a convertir no solo en un llamado de esperanza para un pueblo que ya estaba esperando al Mesías, sino también una advertencia para que abandonaran sus malos caminos. Lo que podemos ver que en Malaquías Dios hace una serie de advertencias porque quiere volver el corazón del pueblo hacia Él. En nuestra vida Dios nos da un montón de advertencias para que volvamos nuestra mirada hacia Él también. Ahora, Dios promete a su pueblo que enviaría a su mensajero, pero antes de enviar al Mesías. Esta promesa no era nueva para el pueblo de Israel. Ellos ya conocían que esto se iba a dar. Ellos podían leer lo que había sido escrito a través del profeta Isaías. Y vayamos a Isaías 40, 3 al 5. Isaías capítulo 40, versículo del 3 al 5. Vamos a ver esta promesa mostrada en otro lugar. Me dicen amén cuando lo tengan. Capítulo 40, versículo 3 al 5. Amén. ¿Alguien que lo lea con voz de trompeta? Con voz de chofar sería el punto mejor, ¿verdad? Hoy escuché ese sonido, pero es que era de alguna iglesia que estaba haciendo algún punto de alabanza. Sí, pero no en la mañana hoy. Allá. Barriendo y me detengo con la escoba, pero qué lindo se escuchó. Qué bonito. Precioso. A ver, la tiene ahí hermana Claudia para que lo lea. Amén. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dice el versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y tal vez la palabra que debemos meditar sobre esta profecía, sobre esta promesa al pueblo de Israel mencionada en Malaquías, es cuando dice súbitamente, que la venida del mensajero sería súbitamente, de la misma manera que aparecería el Mesías. Cuando escuchamos, hermanos, acerca de Dios, generalmente miramos tristemente, con algo de desprecio ese mensaje, porque pensamos que tardará en su venida, que tardará en el momento cuando Él se acerque a nosotros, o peor aún, que tardará el momento cuando nosotros nos muramos. Muchas personas hoy viven como si nunca se fueran a morir, ¿o no?
Muchas personas hoy escuchan el mensaje de salvación por un lado y sale por el otro oído. Son como aquellos que la semilla que sembró el sembrador, pero no cayó en tierra fértil, sino que cayó a orillas de la carretera, donde vinieron las aves y se la llevaron. Hay muchas personas hay personas que piensan que como Dios tardará en su juicio, entonces, como decía el otro profeta, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Viven despreocupados de su condición real delante de Dios. No tienen un sentido de urgencia a ponerse a cuentas con Dios. No hay una angustia en sus corazones, se sienten confiados. Y es tristemente una de las estrategias diabólicas más útiles y más efectivas cuando la persona está totalmente cegada espiritualmente y no puede ver las verdades de Dios. No puede hacer caso de una advertencia clara de Dios. ¿Cuántas personas han visto los rótulos que dicen alto? Son en rojo y dicen alto. ¿Qué pasaría si el rótulo está ahí, pero usted va con los ojos cerrados? ¿Lo mirará? No lo puede ver. Pero eso no quiere decir que el rótulo no esté ahí, ¿verdad? El rótulo sigue estando ahí. La gente puede cerrar sus ojos al Evangelio de Dios, puede cerrar su oído a las verdades de Dios, pero eso no va a cambiar el hecho de que el mensaje se va a seguir proclamando. Ahora, Dios prometió a su pueblo la llegada de su mensajero. Este tenía que venir antes que el Mesías fuera manifestado a su pueblo. Pero ¿quién sería conocido como ese mensajero? ¿Quién sería ese personaje que vendría antes que el Mesías fuera manifestado a toda carne? Muy bien. La promesa se cumplió con la llegada de Juan el Bautista. Ahora, hay una diferencia que tenemos que tener claro. Tal vez ya conocemos esto, pero es siempre bueno hablar. Una cosa, un personaje es Juan el Bautista y otra cosa es Juan el Apóstol, ¿verdad? Porque Juan el Bautista era primo, hermano de Jesucristo, y Juan el Apóstol era el discípulo amado, era simplemente un discípulo más. Ahora, esta promesa se cumple en Juan el Bautista porque él era el mensajero que fue enviado antes de la venida del Mesías para preparar el camino del Salvador. Veamos lo que dice Mateo 11, 10 al 11. Mateo capítulo 11, versículo 10 al 11. Y aquí está hablando Jesucristo en este momento, en este capítulo. Mateo capítulo 11, versículo 10 y 11. Y vamos a ver lo que dice Jesucristo. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Mateo 11, 10 y 11. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, dice así: porque hablando Jesús sobre Juan el Bautista, es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahora, es interesante ver las palabras que resonaban en el mensaje continuamente de Juan el Bautista. Juan el Bautista no fue un profeta que se levantó para decirte: Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte un mejor camello, una mejor casa. Las palabras que resonaban continuamente en el mensaje de Juan el Bautista, la manera en que Dios levanta a Juan el Bautista para preparar el camino al Mesías, las encontramos ahí mismo en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Las palabras que Juan mencionaba en su ministerio continuamente en esta tierra fueron: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué decía Pedro? Y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros no podemos pasar por alto esta sublime exhortación. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que en aquella época Dios levanta a Juan el Bautista. Este es el mensajero que es
anunciado nuevamente en Malaquías capítulo 3. ¿Para qué? Para que anuncie un mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no puede haber una conversión sin arrepentimiento. Así que anuncia un mensaje de arrepentimiento antes de la venida de Jesucristo, antes que el Mesías sea manifestado. Pero hoy Dios sigue llamando pecadores al arrepentimiento. Dios sigue anunciando su mensaje a través de personas que quieran ser parte del cambio y no del problema. Personas que sean mensajeros de su verdad, como Juan el Bautista, y que estén dispuestos a proclamar esa verdad a los cuatro vientos. ¿Cuál es la verdad? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que predicaste ese arrepentimiento a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien diciéndole, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte porque el alma que pecare, esa morirá. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste el tiempo para convertirte en un mensajero de Dios, anunciando las verdades de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú puedes decir, esta ocasión fui una atalaya y no un perro mudo? ¿O cuántas veces tristemente puedes decir, esta semana he sido un perro mudo? ¿Cuántas veces realmente has anunciado las verdades de Dios en tu vida? Ahora, aún así Dios sigue usando mensajeros, porque antes que Jesús entre en los corazones de las personas, tiene que haber alguien que lo anuncie. ¿Y cómo lo anuncia? Con la palabra de Dios, con las buenas nuevas. Hay una historia que una vez leí, me gustó, me llamó la atención, quiero compartirla. Es la historia de Jesús y un ángel. No este, ¿verdad? Uno de los otros, ¿verdad? Dice que se cuenta que cuando Jesús resucitó y pasó los 40 días en la tierra y luego lo vieron ascender los discípulos, dice que en el cielo había una gran expectativa. Los ángeles estaban ahí curiosos y querían preguntarle al Señor Jesucristo, ¿y ahora qué va a pasar? El Señor Jesucristo estaba ya en toda su gloria, y cuando se dirigía hacia el trono de la diestra de su Padre, los ángeles iban, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué será ahora? ¿Y qué va a pasar con el mundo? ¿Y qué sucederá con los discípulos? ¿Qué pasará con el mensaje? Nadie tenía el valor para hablar con Jesucristo, pero algún ángel se armó de valor y le dijo, Jesús, mis hermanos y yo tenemos una pregunta que hacer. Jesús sonrió cuando los miró acercarse y le dijo, ¿qué quieren saber? Bueno, Jesús, tú anunciaste que vendrías a la tierra, llegaste, moriste por esta gente y pagaste el precio de sus pecados, pero ahora ya no estás con ellos, ahora estás aquí con nosotros. Y ahora, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué harás para que tu mensaje sea proclamado? Jesús sonrió por la curiosidad de ellos y con un tono de confianza dijo lo siguiente, he encargado a Pedro y a los demás para que anuncien mi mensaje. Los ángeles se voltearon a ver, conociendo la historia de la humanidad, sabiendo que siempre habían fallado, y le dijeron, pero Jesús, ¿y si fallan? ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Cuál es el plan B? Jesús volvió a sonreírles y les dijo, no hay otro plan. Yo confío en ellos. Yo los he revestido a ellos. Y hay veces, hermanos, que nosotros olvidamos que la comisión ha sido dada a nuestras vidas. Hay veces que olvidamos que Dios ha confiado en nosotros. Porque hay gente más bonita, hermano, más inteligente que tú, más hábil, con más recursos. Gente que tú dirías, este haría un mejor trabajo que yo, pero Dios te llamó a ti. Y Dios te sacó a ti de la oscuridad, de las tinieblas, no para que te quedes callado, sino para que anuncies sus verdades. Dios te ha levantado a ti, si te ha sacado de la oscuridad, para que seas un mensajero. Dios ha confiado este mensaje en ti.
Yo no sé si usted alguna vez se pone a pensar en estas cosas, tal vez que yo soy muy loco para estas cosas, pero el mensaje del Evangelio, hermanos, es el mensaje más importante del universo. No hay un mensaje tan importante como el Evangelio. Usted puede aprender de psicología, de filosofía, usted puede aprender, qué sé yo, gramática, matemáticas, y puede comunicar y convertirse en un hombre famoso y un gran conferencista de estas artes, de estas ciencias, pero eso no cambia vidas. Eso no es tan relevante. Sin embargo, a usted se le ha confiado este mensaje. Usted dirá, pero yo no tengo un nivel académico tan alto. Eso es lo maravilloso, que la excelencia de este poder no está en nosotros, está en Dios. Tenemos este tesoro, decía Pablo, en vasos de barro, para que la excelencia de la gloria sea para Él. Pero nuestro deber, hermanos, es ser mensajeros, es anunciar a otros, arrepiéntanse. Jesús es el Señor, arrepiéntanse, el reino de los cielos está aquí, está a su alcance. Muchas personas están queriendo, como este pueblo de Israel que dice, vosotros lo buscáis, vosotros lo deseáis. Y mucha gente busca a Dios, pero lo busca de manera equivocada. Buscan el gnosticismo, buscan en la filosofía, busca en un montón de lugares, en los afanes del mundo, y cuando realmente se le aparece la verdad de Dios, están cegados y no pueden verla, porque aman más sus pecados que a Dios. Y porque tal vez el mensajero está con la ropa sucia, ha manchado su testimonio, y no lo es para el que está escuchando el mensaje. Es muy terrible que el mensaje es tremendo, es santo, es glorioso, pero el mensajero muchas veces mancha su testimonio, mancha sus vestiduras y no puede compartir con impacto, con poder, el mensaje que cambia vidas. ¿Se imaginan que Dios hubiera levantado, con el permiso de mi padre, que hubiera levantado a Juan el Bautista y este no hubiera anunciado arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado? En el plan de Dios no estaba esa posibilidad. Dios levantó a Juan el Bautista y te ha levantado a ti y a cualquiera de nosotros para que nos use para alcanzar a otras personas. Pero te ha dado un mensaje. ¿Qué tienes que hacer con el mensaje? ¿Qué hacen los mensajeros, hermano? Agarran los mensajes y se quedan con ellos. Tienen que anunciarlo, tienen que compartirlo. ¿Qué pasa con... ustedes han visto esos del correo? Que ellos caminan llevando un paquete, ¿no? ¿Qué pasa si el encargado del correo llega el correo y no lo va a dejar? ¿Qué pasa si no lo distribuye el mensaje? ¿Qué pasa con el del correo? Lo despiden, hermano. Lo despachan. ¿Qué pasa con un cristiano que ha sido llamado a anunciar la verdad de Dios y no las comparte? ¿Creen que Dios se va a quedar así nomás? ¿O lo va a disciplinar? Muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Y de repente Dios te dice, bueno, no estás compartiendo mi mensaje. No puede ser eso, porque yo sí le hablo a la gente, bueno, ¿hace cuánto tiempo, como decíamos el domingo, no te embarazas por una persona? ¿Hace cuánto tiempo no eres una oveja que está a punto de parir otra oveja? ¿Cuántas veces no oras por un impío? ¿O cuántas veces tal vez no puedes ir a la casa de otra persona, como decíamos el domingo, pero ¿por qué no invitas a la gente y compartes la palabra? ¿Qué tan preocupado estás por el crecimiento de las nuevas ovejas? ¿Qué tan preocupado estás porque tus amigos alcancen al Señor? A veces somos mensajeros sin mensaje. Tenemos el mensaje, pero lo hemos perdido porque estamos tan cegados que no podemos ver más allá de nuestras propias narices. Fíjense que esta tarea de ser un mensajero del Señor es una tarea que te va a demandar, como decíamos el domingo, tiempo, recursos y una disposición de servicio. Y en Lucas 9:23, el Señor
hablaba para este tipo de personas que querían seguirlo a él. Ya lo hemos estudiado, ya lo hemos leído, pero hay tanta riqueza en este pasaje que quiero compartirlo con ustedes otra vez. Lucas 9:23 dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cómo? Cada día y sígame. Miren, ser un mensajero de Dios, o sea, ser cristiano no es un juego, hermanos. Ser cristiano es una responsabilidad tan grande, porque Dios es un regalo enorme que nos haya salvado. Y es una bendición. Yo no sé cuánta gracia le damos a usted, a Dios, de que en medio de tantas cosas, hermano, Dios lo tiene vivo, Dios lo tiene sano. Y no solo eso, hermano, sino que si usted ha creído en Dios, usted sabe que algún día no va a tener dolencias, no va a tener enfermedades, no va a tener necesidades, sino que estará eternamente con el Señor. Ese es un regalo enorme. Pero somos muchas veces egoístas y no compartimos la verdad de Dios. No cumplimos esa labor del mensajero. Y Dios siempre levantó mensajeros para volver a su pueblo al camino. Y Dios envía a Juan el Bautista para que prepare el camino para que Jesucristo llegara a la vida de las personas. Este versículo nos enseña que si usted quiere seguir a Cristo, usted no puede seguirlo a menos que se niegue a usted mismo. Tome su cruz cada día y lo siga a pesar de eso. Otra de las observaciones que podemos ver también en este texto de Malaquías es que en el versículo 3, creo que es, vamos a ver, versículo 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos, hermanos. Fíjense que el proceso de refinar materiales en aquella época, no sé si ahora ha cambiado, pero en aquella época era el material, el oro o la plata, era calentado en fuego, hasta el punto en que se fundía, y las impurezas subían, se manifestaban, ¿verdad? Estaban al alcance de la vista, y eran separadas, eran retiradas del material para que éste se conservara puro. Ahora, sin calentamiento no había fundición, y sin fundición no eran manifestadas las impurezas. En nuestra vida cristiana tenemos que ser probados, a ver si estamos en la fe o no estamos en la fe. Tenemos que ser purificados por Dios para que podamos ser un reflejo de Cristo, para que aquellas personas que nos rodean puedan ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Dios dice que aquí en especial a los líderes les promete limpiarlos. Y me llama mucho la atención, si usted se pone a pensar, la promesa es para los líderes. La promesa es para ellos en especial, porque Dios quería purificar a los levitas. Ellos representaban el sacerdocio. El pacto que Dios tenía con ellos era que ellos iban a ser su pueblo apartado. Ellos eran sus sacerdotes, quienes les servirían. Y si el sacerdote era limpiado de sus impurezas, de sus inmundicias, el sacerdote procuraría que el pueblo fuera ¿qué? Limpio también, porque según sea el sacerdote, así será el pueblo. Ahora, el Mesías, Jesucristo, se promete que iba a limpiar todas estas impurezas. ¿Sabe que usted y yo, cuando llegamos al Señor Jesucristo, somos lavados por su sangre? Al creer en Él, ya las vestiduras viles que teníamos son quitadas y Él nos viste de un hombre nuevo, nos viste de una manera diferente. Entonces Él nos cambia. Fíjense que el Mesías, los israelitas lo conocían, siempre tenían esta expresión: el que ha de venir. ¿Se acuerdan de una frase en la Biblia que dice el que era,
el que es y el que ha de venir. Bueno, se refieren al Mesías. Cuando usted mire eso, habla del Mesías. Ahora, cuando Jesús es manifestado en la vida de las personas, pues nos volvemos nuevas criaturas, y con esto nos volvemos también mensajeros de la justicia y personas encargadas de pregonar sus verdades, su justicia. Cuando Jesús llega a tu vida, hermano, toda iniquidad tiene que ser manifiesta, porque donde hay luz no pueden haber tinieblas, hermano, tienen que ser escondidas. Ahora que no había luz hoy, por ejemplo, que no hubo luz, usted trataba de buscar y no había luz, ¿no? Pero cuando usted encendía la luz, ¿qué pasa cuando las tinieblas son enfrentadas a la luz? ¿Quién es el que retrocede, la luz o las tinieblas? Bueno, nuestra vida está oscura y perdida en pecados hasta que la justicia de Dios brilla en nuestros corazones. Y entonces empezamos a ver, como cuando andamos con la linterna, ¿no? Aquellos pequeños lugares donde está oscuro y son alumbrados. El Espíritu Santo, eso es lo que hace en nuestras vidas, nos guía para que confrontemos la oscuridad que aún tenemos por nuestra vieja naturaleza y sea transformada, sea refinada, sea cambiada. A los sacerdotes se les prometió que el Mesías limpiaría toda inmundicia. Y usted y yo tenemos esa misma promesa, que si venimos al Señor, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces el Espíritu Santo va a guiar tu vida para confrontar tu pecado. ¿Va a ser doloroso? Por supuesto, porque el proceso de refinamiento pasa por el fuego. Puede ser que te duela y llores y sufras, pero eso es sanar tu corazón. Eso es lo que Dios está haciendo. Y debes de sentirte alegre. Alguien decía, un hombre que llega a la edad adulta y a la madurez espiritual debe ser un hombre que haya sido hecho pedazos por el Señor un montón de veces. Tiene que ser un hombre hecho pedazos. ¿Por qué? Porque necesitamos ser transformados. Solo Dios nos puede cambiar. Usted por su propia cuenta puede hacer un esfuerzo moral, hermano, pero eso no es nada comparado con lo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida si usted se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Cuando usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, en que se empiezan a manifestar los frutos de Dios, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo, hermano? Amor, gozo, paz, ciencia, mansedumbre, muy bien. Y todos esos frutos empiezan a cambiar su vida. Su manera de ver la vida ahora es diferente. Y no va a ser un camino fácil, porque la Biblia dice que es una puerta angosta y pocos son los que la encuentran. Pero lo lindo es que por turbio que sea ese camino, hermano, usted no se va a salir de ese camino, porque por torpe que seamos, dice la Escritura, no nos extraviaremos de su camino. Ahora, si usted persiste en hacer su propio Dios, si usted persiste en la maldad como este pueblo que era duro de servir y era indiferente a las advertencias de Dios, mire lo que dice el versículo 5 de Malaquías capítulo 3. Malaquías 3:5 dice así: y vendré a vosotros, ¿para qué dice ahí? Para juicio. No dice para recompensa, dice para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Así que si insistes en seguir por tu camino, por un camino que no sea el camino de Jesucristo, no es una buena noticia que el Mesías venga por tu alma, que Dios venga por ti. ¿Por qué? Bueno, ese día terrible, ¿verdad? Tendrás que dar cuenta de todo lo que hagas. El Señor ha prometido hacer justicia. El Mesías llegará el día cuando todas las personas den cuenta delante de Jesús. Él juzgará vivos, a los habitantes de la tierra que estén vivos después de la tribulación, de la gran tribulación, y a los muertos. Imagínense qué día más terrible para aquellos cuando súbitamente el Señor los llame a su presencia y no estén listos. ¿Sí o no? Qué triste cuando usted lo llaman para algo y usted no está listo. ¿Cuántas personas, y esto es algo vago, cuántas personas fueron al colegio y hicieron la tarea hasta que estaban allá? ¿Cuántos? Pedro se ríe porque seguro que él hacía en la clase. ¿Qué pasaba cuando los llamaban y no estábamos listos para presentar la tarea?
¿Qué nos esperaba? ¿Un 100 o una nota roja? Pues imagínense que si eso nos traía tristeza, imagínense aquella época, imagínense la angustia que habrá en los corazones de aquellos que deciden no seguir a Jesús. Cuando llegue el día del juicio, cuando Dios a todos aquellos que abandonaron su camino, que se deleitaron en defraudar al jornalero, a la viuda, al huérfano, que fueron hechiceros, mentirosos, apóstatas, falsos, que hicieron injusticia pensando que escaparían del gran juicio de Dios, cuando sean llamados delante del Señor, imagínense qué los va a esperar. Hay algunos dicen, bueno, pero es que Dios es amor. ¿Pero qué es también? Fuego consumidor, es un Dios justo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ir y anunciar ese mensaje. Puede ser que las personas hoy piensan equivocadamente que escaparán de la ira venidera, y hay muchos que piensan que no se van a morir todavía, ¿verdad? Viven sin un sentido de emergencia, de que bueno, yo tengo 20 años, tengo toda la vida para volverme a Dios. Tú sabes el día que naces, pero no sabes el día que te mueres. Ahora, como mensajero de Dios, hermano, tú tienes que predicar el arrepentimiento. Tú tienes que predicar sobre el pecado, las consecuencias del pecado. Tú tienes que hablar del juicio de Dios antes de hablar de la gracia de Dios. Porque muchas veces solo hablamos de la gracia de Dios, que Dios te ama, Dios quiere bendecirte, y no hablas del juicio y no llevas al arrepentimiento. Y cuando Juan el Bautista fue levantado a preparar el camino del Mesías, fue un camino preparado con esta advertencia: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que, hermano, si usted es un mensajero de Dios, no puede predicar de otra manera. No diluya el mensaje de Dios, porque debe proclamar la verdad que Dios le ha dado en su corazón. Usted es un mensajero de justicia y usted tiene que procurar siempre hablar las verdades de Dios, porque de otra manera, acuérdense, Dios levanta a Juan el Bautista y dice: arrepiéntanse antes de que venga el Mesías. Usted tiene que anunciar a la gente y decirle: arrepiéntanse, porque llegará el día cuando des cuenta de tus pecados. Y si Jesucristo no ha llegado a tu vida para salvación, llegará a tu vida ¿para qué? Para juicio, ¿verdad? Pongámonos en pie, vamos a orar, hermano Pedro.